Hola chicos, esta noche nosotros... No, espera. Amigos, esta noche nos adentramos. Sí, así suena mejor, porque lo que te voy a contar es una travesía que huele a incienso, sabe a vino especiado y hace que tu cabeza dé vueltas como si hubieras dado 10 vueltas dentro de una pirámide. Estás tumbado, quizá con una manta ligera, escuchando el rumor de un ventilador en el fondo, y de pronto la historia te saca de tu cama y te planta en Tebas hace más de 3000 años. El aire es espeso, cargado de humo que se eleva de enormes braseros de piedra. No es humo cualquiera, es un humo sagrado, el que los sacerdotes del templo de Karnak creen que sirve para acercarse a los dioses. Tú respiras y aunque intentas no toser, tus pulmones se llenan de una fragancia extraña, mezcla de resinas, hierbas secas y algo que no identificas. Pero tu cabeza empieza a sentirse liviana, como si hubieras flotado fuera de tu cuerpo. Entonces, antes de que te sientas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y de paso, cuéntame en comentarios desde dónde me escuchas y qué hora está allá. Siempre me encanta leerlo. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para escuchar ese suave zumbido de fondo y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Respiras otra vez. Y esta vez ya no hay vuelta atrás. El humo sagrado del templo es parte de un ritual diseñado no solo para venerar a Amón, sino también para alterar la percepción de todos los presentes. Los egipcios antiguos sabían mucho antes de que la palabra psicotrópico existiera que ciertas plantas podían hacerte sentir más cerca de lo divino. La mirra, el incienso, el loto azul, sustancias que hoy conocemos por su aroma suave, pero que en grandes cantidades podían llevar tu mente a un lugar extraño. Imagínate ahí, rodeado de columnas enormes cubiertas de jeroglíficos, mientras sacerdotes vestidos de lino blanco entonan cánticos monótonos. La vibración de sus voces se mezcla con la fragancia del humo y poco a poco te sientes menos tú y más parte de algo inmenso. La gente de entonces lo interpretaba como contacto directo con los dioses. Tú, que vienes del siglo XXI, lo interpretarías como una fumada monumental sin ventilación adecuada, un dato histórico claro. Sabemos por textos antiguos y hallazgos arqueológicos que el incienso y la mirra eran esenciales en los rituales egipcios, importados de lugares lejanos como Punt. Eran tan valiosos que se consideraban regalos dignos de faraones y ofrendas sagradas. Pero aquí viene lo curioso. Además de su valor aromático y medicinal, el loto azul, muy presente en las decoraciones del Nilo, tiene compuestos con propiedades que inducen euforia leve y relajación. Así que no era solo por belleza, también servía para elevar el espíritu. ¿Sabías que algunos investigadores modernos sugieren que estos humos podrían haber sido usados deliberadamente como una especie de puente químico entre lo humano y lo divino? Los historiadores aún discuten si los sacerdotes sabían exactamente los efectos psicoactivos o si simplemente los asociaban con lo sagrado porque funcionaban. Lo que está claro es que tú, pobre visitante accidental, apenas soportarías la intensidad de una ceremonia entera sin marearte. Ahora imagina, llevas ahí una hora, tus ojos pican, tu garganta arde un poco, pero tu mente está vagando. El sonido de los tambores, el eco en las paredes de piedra, el calor sofocante, todo se junta para crearte la ilusión de que el mismísimo Amón va a bajar de su trono solar a saludarte. Y puede que en tu cabeza ya lo esté haciendo. ¿Recuerdas ese primo que se marea solo con el humo de la parrilla en verano? Multiplica eso por 10. Añádele un sacerdote que canta como si tu vida dependiera de ello. Y bienvenido a tu primera experiencia alterada Made in Ancient Egypt. Pero no pienses que solo tú lo sientes raro. Incluso los faraones participaban en estas ceremonias, convencidos de que el humo los purificaba y los acercaba a lo eterno. Y aquí un detalle que te hará sonreír. Algunos textos representan flores de loto azul en manos de banqueteros, como si fueran copas de vino. Sí, literalmente posaban con lotos en la nariz, inhalando aroma y probablemente mucho más que aroma. Historiadores todavía discuten si el loto azul era una droga social, un elemento ritual o ambas cosas. Tú lo notas como un mareo agradable al principio, pero ahora, sentado en medio del templo, empiezas a preguntarte cómo vas a salir de ahí sin parecer irrespetuoso. Porque una cosa es experimentar, otra es desmayarte frente a una estatua dorada de Amón con 50 sacerdotes mirándote. Lo más gracioso es que nadie lo vería como un problema. Si te caes, dirían que los dioses te han tocado. Tú sabes que simplemente te falta aire fresco. Y aquí entra otro detalle curioso. Los egipcios eran maestros en el simbolismo. El humo que asciende se interpretaba como plegarias que suben al cielo. Y tú, con la cabeza dándote vueltas, eres básicamente una plegaria viviente que está subiendo más rápido de lo que quisieras.
Mientras tanto, alguien coloca más resina en el brasero. El aire se hace aún más denso. El sudor resbala por tu frente y tu túnica de lino se pega a la piel. Quieres salir, pero las puertas del templo se cierran durante el ritual. No hay escapatoria. Solo humo, cánticos y la sensación de que tu cuerpo ya no te pertenece. ¿Sobrevivirías? Lo dudo. No porque alguien te haga daño, sino porque simplemente no estás preparado para soportar lo que para los antiguos era normal. Un viaje espiritual inducido por plantas y resinas. Ellos lo interpretaban como un honor. Tú lo llamarías colocón gratis, pero con riesgo de desmayo. Y ahí, entre la risa nerviosa y el mareo, descubres la verdad. La espiritualidad egipcia no solo era arte, arquitectura y dioses de cabeza de animal. También era química intencional o no. Y tú, sin quererlo, acabas de ser parte del experimento. Imagina que te despiertas en una choza de adobe, con el sol del desierto ya entrando a través de la rendija de la puerta y el calor pegajoso que apenas te deja respirar. Afuera, el murmullo de la aldea anuncia el inicio de un día de trabajo. Mujeres amasando harina, niños correteando, hombres preparando sus herramientas para el campo. Y tú, todavía adormecido, recibes la peor noticia posible. No hay agua fresca para beber. ¿Qué haces? Pues lo mismo que ellos. Recurres a la cerveza. Sí, en el antiguo Egipto la cerveza no era un lujo de taberna, sino el pan líquido de cada día. Los egipcios elaboraban su cerveza a partir de panes de cebada cocidos y luego fermentados en agua. El resultado era una bebida espesa, turbia, nutritiva y sorprendentemente potente. Tanto que algunos papiros y restos arqueológicos indican que podía embriagar con facilidad. Lo curioso es que esta cerveza también alimentaba. Contenía carbohidratos, proteínas, vitaminas del complejo B. Básicamente era un almuerzo disfrazado de bebida. Así que imagina a ti mismo tomando un cuenco de este brebaje caliente, espumoso, con grumos de pan flotando. La textura no es precisamente la de una lager moderna, pero en un mundo donde el agua a menudo estaba contaminada, la cerveza era la opción más segura. Los trabajadores de las pirámides recibían cerveza como parte de su salario. Algunos registros sugieren hasta 4 litros diarios para los obreros más duros. Sí, 4 litros. Solo piensa cómo estarías tú, con el sol pegando, la espalda sudada, y cada pausa de trabajo convertida en un festival etílico. Lo más probable es que tú no sobrevivieras ni medio turno. Acabarías rodando por las rampas de piedra, confundiendo un bloque de caliza con tu cama. El dato histórico sólido aquí es que la cerveza era un pilar de la dieta egipcia, tanto como el pan. Y los arqueólogos han encontrado jarras completas en tumbas, aún con restos de levadura fosilizada. Pero aquí viene lo curioso. Algunos textos insinúan que existían variedades más fuertes, elaboradas con miel o dátiles para aumentar la fermentación. ¿Te imaginas un cóctel faraónico de cerveza con miel? Pues no tendrías que imaginar mucho, porque probablemente habría sido la bebida preferida en banquetes donde la risa terminaba en ronquidos colectivos. Y claro, no todos coinciden en la magnitud de esta fuerza. Algunos historiadores dicen que la cerveza egipcia era suave, apenas un sustituto nutritivo del agua. Otros sostienen que debido al calor y al método de fermentación alcanzaba grados considerables de alcohol. El debate sigue. ¿Era realmente tan fuerte o solo lo suficiente para marearte después de varios cuencos? Sea como sea, basta con ver las escenas en las paredes de algunas tumbas, donde hombres aparecen desmayados tras una fiesta, para sospechar que aquello no era limonada. Tú, mientras tanto, sigues bebiendo porque no tienes otra cosa. Al principio, la espuma agria te raspa la garganta, pero luego el cuerpo empieza a calentarse y los músculos parecen más livianos. Te convences de que podrías mover un bloque de piedra por tu cuenta, aunque en realidad apenas sostienes el martillo. Y cuando intentas seguir a los demás, tropiezas con la cuerda de arrastre, provocando las carcajadas de los obreros. Uno de ellos te palmea la espalda y te ofrece otro cuenco, porque en Egipto, beber era también compartir. El lado ritual también existía. La cerveza se ofrendaba a los dioses en templos y festivales. Se creía que Hathor, la diosa del amor y la alegría, se calmaba con esta bebida. De hecho, hay un mito en el que Ra, harto de la violencia de la diosa, la emborracha con cerveza teñida de rojo para que crea que es sangre. Hathor bebe hasta quedar inconsciente, salvando así a la humanidad. Tú escuchas esta historia mientras intentas no caerte de la banqueta y piensas: si incluso los dioses caían en la trampa del alcohol, ¿cómo vas a sobrevivir tú a 4 litros diarios? Poco a poco, entiendes por qué los egipcios llamaban a la cerveza la alegría del corazón. Pero para ti la alegría dura poco, tu cabeza da vueltas, el sudor se mezcla con espuma y terminas buscando sombra detrás de un muro, rezando para que nadie te pida levantar piedras por lo menos en las próximas horas. Si el agua era vida, la cerveza era supervivencia.
y a la vez la receta perfecta para que un forastero como tú no resista ni un día entero bajo el sol del Nilo. Te acomodas en el suelo fresco de una sala medio a oscuras, el aire cargado de incienso y con un murmullo de voces que se entrelazan como un zumbido constante. Frente a ti, en una bandeja de barro, ves algo extraño. Pétalos azulados, suaves y con un perfume que te recuerda al río, pero también a un perfume demasiado dulce para ser natural. Te dicen que es loto azul, la flor sagrada del Nilo. Y aunque parece inofensiva, pronto descubres que no es solo un adorno de los templos, sino un ingrediente capaz de llevar tu mente a lugares donde ni las pirámides pueden alcanzarte. Los egipcios veneraban al loto azul no solo por su belleza, sino porque estaba cargado de simbolismo. Florecía de día y se cerraba de noche, evocando el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. De hecho, lo asociaban con el dios Sol Ra y con el concepto mismo de la creación. Pero más allá del misticismo, hay evidencias arqueológicas de que los pétalos se usaban en infusiones, vinos y ungüentos para provocar efectos narcóticos y eufóricos. Sí, en otras palabras, un cóctel espiritual disfrazado de ritual religioso. Imagínate, un sacerdote mezclando vino de palma con extracto de loto azul, removiéndolo en una jarra mientras recita cánticos. Tú, curioso, pruebas un sorbo. El sabor es dulce al principio, amargo al final, y en cuestión de minutos sientes un cosquilleo en la piel, como si tu cuerpo se aflojara poco a poco. Tu visión se llena de destellos dorados, las columnas parecen moverse, y de pronto, jurarías haber escuchado la risa de Hathor a tu lado. El dato histórico concreto: se han encontrado flores de loto azul en tumbas faraónicas, incluyendo la de Tutankamón, depositada sobre el cuerpo del difunto. Esto no parece casualidad, sino una pista clara de que la planta tenía un papel ritual y quizás psicoactivo en la transición al más allá. Y aquí viene lo curioso. Algunos egiptólogos afirman que los alcaloides del loto, como la aporfina, pueden inducir estados de relajación y cierta euforia. Otros, en cambio, argumentan que las cantidades halladas eran demasiado bajas para tener efectos fuertes. El debate continúa. ¿Realmente te llevaban al otro lado? ¿O era solo sugestión colectiva en un ambiente cargado de música e incienso? Mientras tanto, tú ya estás mareado. Intentas levantarte, pero el suelo parece de arena movediza. El sacerdote sonríe, como si supiera exactamente lo que te está ocurriendo. En las fiestas privadas, el loto azul era usado como afrodisíaco. Imagínate a los nobles bebiendo copas de vino infusionado, riendo con mejillas sonrojadas y ojos vidriosos, convencidos de que flotaban sobre barcas solares. Tú apenas puedes mantenerte erguido, y lo peor es que te ofrecen otra copa, asegurando que la segunda siempre es la que abre el corazón. El toque irónico es que hoy algunos experimentadores modernos han intentado recrear esas infusiones con pétalos secos, reportando efectos suaves, como un sueño ligero en plena vigilia. Así que quizás no estabas soñando al ver el techo moverse como olas. Quizá estabas tocando, aunque brevemente, el mismo estado alterado que buscaban los sacerdotes para acercarse a lo divino. Por si fuera poco, el loto azul también aparece en representaciones eróticas de papiros, donde hombres y mujeres lo sostienen como símbolo de placer y deseo. Aquí no hablamos de simples flores decorativas, hablamos de un emblema de sensualidad. Tú, en medio de la sala, rodeado de estatuas doradas y perfumes pesados, empiezas a comprender por qué lo llamaban la flor del éxtasis. El problema es que tu cuerpo moderno, no acostumbrado, se rinde rápido. El calor del ambiente, el vino fuerte, los cánticos hipnóticos y los efectos del loto se mezclan en una receta explosiva. Sientes que flotas, pero tu estómago no opina lo mismo. Tienes que apoyarte en la pared, intentando que nadie note tu cara verde. Los egipcios, en cambio, parecían dominarlo. Quizá porque lo consumían en dosis controladas. Quizá porque el entorno mismo potenciaba la experiencia. Historian aún discuten si era una droga real o más bien un placebo poderoso amplificado por el ritual. Pero para ti no hay duda. Si cada ceremonia requiere beber copas de loto azul, no durarías ni un festival completo antes de caer inconsciente entre las esteras. Mientras el incienso se espesa y los tambores marcan un ritmo lento, te dejas caer, incapaz de diferenciar si estás soñando o despierto. Lo único que sabes es que el loto azul ha hecho su trabajo. Mostrarte que en Egipto los dioses no se adoraban solo con rezos, sino también con estados de conciencia alterados. Y tú, pobre visitante, apenas aguantas el primer round de esta embriagadora tradición. El eco de los cánticos en el templo aún resuena en tu cabeza cuando te invitan a algo aparentemente más terrenal. Un banquete en el palacio. Piensas que por fin tendrás un respiro de los aromas fuertes del loto azul y las visiones extrañas que casi te hacen besar el suelo. Pero lo que te espera es un exceso de otro tipo.
un torbellino de comida, bebida y sustancias que se mezcla con el lujo más desbordante. Entras en una sala iluminada por antorchas y lámparas de aceite, con paredes pintadas que representan escenas de caza, desfiles militares y banquetes pasados. Pero lo que ves ahora supera cualquier pintura. Largas mesas de madera cargadas con panes, aves asadas, frutas en pirámides brillantes, jarras de cerveza espesa y copas de vino dulce infusionado con hierbas que desconoces. Los nobles ya están sentados riendo con los ojos rojos de tanto beber. Un olor intenso a especias y carne inunda la sala, y apenas cruzas el umbral, tu estómago ruge con fuerza. Piensas que será como un gran buffet moderno, pero pronto notas algo raro. Aquí no existe la moderación, no hay mesura en las copas, no hay sirve un poco y guarda el resto. Todo se vierte hasta rebosar, todo se come hasta que los sirvientes deben traer nuevas bandejas, y el ciclo no parece terminar nunca. Históricamente, los banquetes en Egipto eran símbolos de poder. La élite no solo comía para saciarse, comía para mostrar que podían darse lujos que el pueblo jamás imaginaría. Pato, buey, pescado del Nilo, frutas exóticas traídas desde Nubia. Los arqueólogos han encontrado restos de estas fiestas, huesos de animales jóvenes, considerados un manjar, mezclados con cántaros de cerveza más fuertes que el pan cotidiano del campesino. Los festines eran excesivos por diseño. Te sirven una copa de cerveza, pero no es como la que conoces. Es densa, casi como una papilla líquida, con sabor ácido y ligeramente dulce. Un noble a tu lado te dice que fortalece el cuerpo y calma el alma, y la bebe de un trago. Tú intentas imitarlo, pero a mitad del vaso ya sientes que el líquido pesado te golpea en el estómago. Después llega el vino, que en Egipto era reservado para ocasiones especiales y para la élite. Lo mezclan con miel, dátiles y hierbas, y la mezcla es tan dulce que casi parece jarabe. El problema es que el efecto llega rápido. Tu cabeza empieza a dar vueltas mientras las risas alrededor crecen y los músicos aceleran el ritmo de los tambores. Aquí entra la parte curiosa. En algunos banquetes, los anfitriones entregaban conos, perfumados de grasa aromática para colocarlos en la cabeza. Mientras el calor derretía la grasa, el perfume goteaba poco a poco sobre el cabello y la piel, impregnando el ambiente de aromas dulces. A ti te parece incómodo y pegajoso, pero los invitados sonríen, como si llevar un cono derritiéndose sobre el cráneo fuera lo más elegante del mundo. Y si creías que solo era comida y bebida, te equivocas. Hay quienes pasan pequeñas vasijas con mezclas de hierbas y resinas que se inhalan discretamente, justo antes de brindar. Algunos papiros sugieren que sustancias como el hachís pudieron ser conocidas en Egipto, traídas en rutas comerciales desde Asia. No todos los egiptólogos están de acuerdo. De hecho, aún discuten si los textos hacen referencia a drogas reales o simplemente a incienso ritual. Pero tú, con tu nariz ardiendo después de inhalar accidentalmente el humo que flota por la sala, no tienes dudas de que algo más que el alcohol está circulando. El exceso es la norma. Sirvientes con bandejas pasan una y otra vez. Los invitados comen hasta el límite y luego se recuestan en cojines mientras siguen bebiendo. Algunos vomitan discretamente en recipientes preparados para eso, solo para volver a empezar. Tú observas horrorizado cómo la idea de moderación es un concepto extranjero aquí. Si no participas, te miran raro, como si fueras un aguafiestas. Si participas, tu cuerpo moderno empieza a rendirse en cuestión de horas. En medio del bullicio, una mujer se acerca con una copa de vino teñido con loto azul, ofreciéndotela con una sonrisa seductora. La aceptas sin pensar, pero el doble golpe del alcohol y la flor narcótica te hunde en un mareo casi imposible de resistir. La música se vuelve un zumbido lejano. Las figuras parecen bailar más allá de lo físico, y te das cuenta de que estás en el límite entre la euforia y el colapso. Los egipcios lo manejaban como parte de la celebración, incluso como una forma de conectar con los dioses. Los papiros mencionan que Hathor, diosa de la música y la alegría, era invocada en estos banquetes, y los excesos eran casi una forma de rendirle culto. Comer hasta desfallecer, beber hasta delirar, bailar hasta caer al suelo. Todo eso era visto como un acto sagrado, un tributo de abundancia. Tú, en cambio, apenas puedes mantener los ojos abiertos. Y mientras el banquete sigue, entiendes que no sobrevivirías ni a una sola de estas fiestas sin quedar fuera de combate. No se trataba solo de comer bien. Se trataba de demostrar resistencia, riqueza y devoción a través del exceso. Una prueba que para alguien de nuestro tiempo sería casi imposible de superar. La sala se llena de carcajadas, música y humo. El suelo está pegajoso de tanto vino derramado. Y tú, entre tambaleos, piensas, si esto es solo una cena, no quiero saber qué me espera en el próximo ritual.
El eco del banquete aún palpita en tu cabeza cuando te arrastran al amanecer hacia un lugar muy distinto. Los talleres y las canteras donde los obreros del faraón sudan bajo el sol. Aquí no hay copas de vino dulce ni conos perfumados derritiéndose en la coronilla. Aquí hay polvo, calor y cuerpos tensos de tanto trabajar. Piensas que al menos podrás descansar un poco de los excesos de la élite, pero te equivocas. Hasta los obreros egipcios tenían sus propios métodos para aguantar jornadas imposibles. Caminas entre las chozas de adobe de Deir el Medina, el poblado donde vivían los artesanos que decoraban las tumbas reales. Es temprano, pero ya se escucha el golpeteo constante de los cinceles y el arrastre de piedras. El sol aún no quema del todo, y sin embargo el sudor corre por tu espalda. Te preguntas cómo demonios podían soportar esto día tras día, y pronto descubres el secreto. Su combustible no era solo pan y agua, sino una mezcla que te sorprende por su simpleza y potencia. Uno de los trabajadores te ofrece un cuenco de cerveza. No es la bebida de los banquetes, endulzada con miel y dátiles, sino una versión más espesa, nutritiva, casi una papilla fermentada. Los arqueólogos han encontrado restos de pan con levaduras que se usaba precisamente para elaborar este tipo de cerveza obrera. Rica en carbohidratos, llena de calorías, era prácticamente comida líquida. Tú pruebas un sorbo y la textura granulosa te raspa la garganta, pero de inmediato sientes energía. Es como beber una mezcla entre un batido de proteínas y un cóctel etílico ligero. No es casualidad, los obreros recibían cerveza como parte de su salario. En algunos registros se habla de raciones diarias que equivaldrían a varios litros. Era su paga, su alimento y en cierto modo su escape. Porque después de golpear piedra tras piedra, inhalar polvo y soportar un capataz gritón, nada como perder la cabeza un poco con una cerveza que pega fuerte. A lo largo del día, notas que no se detienen demasiado a descansar. Cuando uno cae de cansancio, otro le acerca un poco de esta sopa alcohólica y tras unos tragos vuelve al trabajo. El subidón obrero, como lo llamaríamos hoy, era una forma de resistir lo insoportable. La combinación de fermentación, calor y esfuerzo físico creaba un ciclo extraño. Cuanto más trabajaban, más necesitaban beber y cuanto más bebían, más podían engañar al cuerpo para seguir trabajando. Históricamente, sabemos que la cerveza egipcia estaba en todas partes, no solo en los festines. Era básica para el campesino, el soldado, la mujer en su casa y el niño en crecimiento. Pero para los obreros era literalmente vital. Se han encontrado inscripciones donde los trabajadores se quejaban si no recibían su ración de cerveza, y algunas huelgas registradas, sí, huelgas en el Egipto faraónico, comenzaron por retrasos en estas entregas. Así que en cierto sentido la cerveza era su sindicato líquido. Claro que había más trucos. En ocasiones los obreros mascaban hierbas para calmar el dolor de muelas o el cansancio muscular. Una de ellas era el mandrágora, conocida en distintas culturas por sus efectos tanto medicinales como alucinógenos. Los egiptólogos todavía debaten si su uso era cotidiano o reservado a rituales, pero lo cierto es que las representaciones de la planta aparecen en contextos asociados a la fertilidad y al descanso. Imagínate a un obrero, después de cargar bloques de piedra, mascando una raíz que lo dejaba medio aturdido y, al mismo tiempo, aliviado del dolor. Mientras observas, ves a un grupo de trabajadores compartir una vasija grande, pasando el líquido espeso de mano en mano. Ríen, aunque sus cuerpos están cubiertos de polvo. Tú pruebas de nuevo y ahora sientes una mezcla extraña de vitalidad y mareo. Como si fuera un Red Bull de hace 3000 años, pero más pesado, más terroso. Aquí también hay un elemento espiritual. El acto de beber juntos no era solo físico, sino social y religioso. Compartir la cerveza reforzaba la comunidad y en algunos casos se ofrecía una parte a los dioses. El trabajo, el sacrificio y el subidón obrero formaban parte de un ciclo sagrado. Sin embargo, tú, que no estás acostumbrado, empiezas a marearte rápido. El sol golpea, el líquido fermentado hierve en tu estómago y el sonido metálico de los cinceles retumba en tu cabeza como un tambor de guerra. Los obreros siguen a tu lado como si nada. Ellos están entrenados, su cuerpo se ha adaptado. Tú, en cambio, sientes que en cualquier momento vas a caer inconsciente entre bloques de piedra. Y mientras te tambaleas piensas, sobrevivir aquí no es cuestión de fuerza ni de voluntad. Es cuestión de tener el estómago y el hígado de un egipcio obrero. Alguien que sabe que sin ese subidón, la jornada sería insoportable. Al final del día, los trabajadores regresan a sus chozas, aún riendo, aún compartiendo la última jarra. Tú apenas puedes caminar, con el cuerpo rendido y la mente nublada. Y entiendes por qué, incluso en el nivel más bajo de la sociedad, la necesidad de escapar, aunque fuera solo con cerveza y hierbas, era esencial para sobrevivir al Egipto faraónico. Imagínate ahora, bajo la luz dorada del amanecer en Tebas, mientras el Nilo despierta y las embarcaciones cargadas de papiro se deslizan suavemente sobre sus aguas.
Tú avanzas con pasos lentos, porque el aire mismo parece pesado, saturado de aromas que no se parecen a nada que hayas olido antes. No es solo incienso, no es solo aceite perfumado. Es como si cada molécula de aire quisiera embriagarte suavemente, empujarte hacia un estado de trance dulce, placentero y un poco sospechoso. Sí, los egipcios no solo sabían de cerveza o flores mágicas. También dominaban el arte de aceites, ungüentos y perfumes capaces de alterar no solo el olor de tu piel, sino incluso el ritmo de tu mente. Caminas por un taller de perfumería en la ciudad de Memphis. Allí, los aprendices machacan flores de loto, resinas de mirra y granos aromáticos de cardamomo. El calor del desierto intensifica cada nota, como si el sol mismo fuera un alquimista que potenciara lo que tocase. Uno de los maestros perfumistas te acerca una mezcla de aceite de balanos con resina de pino. Lo huele, sonríe y te lo ofrece para que frotes en tu piel. Lo haces con desconfianza, pero al cabo de unos minutos notas cómo tu cabeza se aligera, como si hubieras inhalado la calma misma. La realidad es que los perfumes en Egipto no eran simplemente una cuestión de higiene o coquetería. Eran vehículos espirituales, sustancias de poder, diseñadas para conectar el cuerpo humano con los dioses. Piensa en el kifi, esa mezcla legendaria de más de una docena de ingredientes: pasas, vino, miel, resinas, cortezas, hierbas. Lo hervían lentamente hasta lograr un brebaje espeso que al quemarse liberaba un humo dulce y embriagador. Se decía que curaba la melancolía, ayudaba a dormir e incluso provocaba visiones. Los sacerdotes lo usaban de noche, cuando el templo estaba en silencio, y sus nubes flotaban como fantasmas aromáticos por los corredores sagrados. Mientras tanto, la élite se ungía con aceites carísimos traídos desde Nubia o Siria. Un frasco de ungüento podía valer tanto como un esclavo. Imagina cubrir tu piel con aceite de loto azul mezclado con miel. El efecto era doble. Tu piel brillaba, tu olor quedaba impregnado de dulzura y al mismo tiempo una sensación de ligereza invadía tu cuerpo. Algunos estudios modernos sugieren que ciertos componentes químicos de estas flores y resinas podrían tener propiedades psicoactivas reales. No es descabellado pensar que un faraón perfumado antes de una ceremonia entrara al santuario ya con un leve subidón aromático. Historiadores aún discuten si el perfume kifi era inhalado solo como fragancia o si, al ser consumido en pequeñas dosis líquidas, actuaba como un verdadero psicotrópico. Lo fascinante es que los textos antiguos mencionan su capacidad de llevar el alma hacia los dioses, metáfora poética o descripción literal de un viaje sensorial. Nadie lo sabe con certeza, pero tú, con esa nube dulce entrando en tu nariz, probablemente no aguantarías demasiado antes de sentir que el suelo se tambalea suavemente bajo tus pies. Avanzas por un banquete en el palacio de un noble. Los invitados no solo beben vino y cerveza, también pasan pequeñas vasijas de aceites perfumados para frotarse en las manos y en la frente. Cada persona brilla bajo las lámparas de aceite y el aire se vuelve un cóctel de olores: mirra, incienso, canela, loto. Es un buffet aromático tan intenso que casi te emborracha más rápido que el vino. A tu lado, una bailarina se perfuma el cabello con ungüento de nardo. El olor te llega de inmediato y es tan embriagador que casi olvidas que estabas masticando un pedazo de carne asada. Lo curioso es que, mientras nosotros asociamos los perfumes a lo superficial, los egipcios los entendían como medicina, magia y puente hacia lo divino. En papiros médicos se habla de ungüentos aplicados para curar dolores, pero en el fondo muchos de esos aceites también tenían propiedades que alteraban la percepción. Es como si un mismo frasco sirviera para sanar, seducir y soñar. Y claro, no faltan los detalles extravagantes. Algunos nobles se colocaban conos de grasa perfumada sobre la cabeza. Sí, literalmente un cono de cera aromática que se iba derritiendo lentamente bajo el calor, chorreando aceites perfumados sobre el cuerpo y llenando el aire de fragancias. Tú, con el sol de Egipto golpeándote, probablemente acabarías desesperado, sudando y cubierto de grasa derretida, preguntándote cómo demonios eso puede ser placentero. Ellos, en cambio, lo consideraban refinamiento y éxtasis. Si recuerdas la cerveza fuerte de antes o las flores de loto azul, aquí todo encaja en un mosaico cultural. Los egipcios buscaban expandir sus sentidos en todos los niveles: lo líquido, lo sólido y lo volátil. Nada escapaba a su ingenio. Y en este taller invisible de los dioses, cada aceite tenía un secreto, cada ungüento un poder, cada perfume una promesa de viaje. Así que mientras tus párpados se hacen pesados con este aire denso, perfumado hasta el límite, entiendes que sobrevivir en Egipto no era cuestión de resistir al sol o al Nilo. Era soportar una avalancha constante de estímulos, donde incluso un simple aroma podía hacerte sentir que estabas en otra dimensión. Y créeme,
Tú, que apenas soportas una vela aromática moderna sin estornudar, difícilmente aguantarías la intensidad de un banquete egipcio cargado de kifi. Avanzas ahora hacia el corazón oculto de la vida egipcia, ese terreno donde la línea entre religión, medicina y lo prohibido se vuelve difusa como un espejismo sobre las arenas del desierto. Caminas por un corredor oscuro dentro de un templo, donde columnas gigantescas parecen sostener no solo el techo, sino siglos de secretos. El aire está cargado de incienso y bajo tus pies cruje la piedra fría. El murmullo lejano de cánticos acompaña tu paso. Es imposible no sentir que estás cruzando el umbral hacia algo prohibido. Y en efecto lo estás, porque aquí, entre sacerdotes y escribas, se gestaba un conocimiento reservado a unos pocos, fórmulas mágicas, sustancias psicoactivas y rituales ocultos que podían alterar la mente y, según creían, acercarte a los dioses. En Egipto, la magia no era una fantasía literaria, era una disciplina real, inscrita en cada acto de la vida. El papiro Ebers, uno de los textos médicos más antiguos, incluye recetas donde hierbas, resinas y minerales se mezclan para curar enfermedades, pero también para inducir estados alterados de conciencia. Una planta mencionada repetidamente es el loto azul, no solo por su aroma, sino por sus supuestos efectos narcóticos. Se decía que masticar sus pétalos provocaba sueños vívidos y visiones espirituales. Algunos escribas lo llamaban la llave que abre la puerta del más allá. Tú, curioso pero escéptico, probablemente levantarías una ceja. Sin embargo, ellos lo tomaban muy en serio, tanto como cualquier ritual religioso. Los rituales mágicos egipcios eran elaborados, casi teatrales. El templo se convertía en un escenario donde lo visible y lo invisible se encontraban. Sacerdotes cubiertos con túnicas blancas, pintados con símbolos sagrados, quemaban incienso de resina y cantaban himnos en lenguas antiguas. Entre los objetos rituales podían aparecer ungüentos y pociones que contenían ingredientes exóticos. Hachís importado, extractos de loto azul, extractos de mandrágora o resinas como el incienso y la mirra. Todo mezclado en fórmulas cuyo propósito exacto todavía genera debate entre historiadores. Algunos afirman que eran meros símbolos de pureza, mientras otros sostienen que realmente buscaban alterar el estado de conciencia. Piensa por un momento en las ceremonias más secretas del templo de Luxor. Allí, los iniciados entraban en salas oscuras donde no había luz excepto la que emanaba de lámparas de aceite. El olor era una mezcla embriagadora. Mirra, loto azul, incienso y quizás algo más, algo prohibido. Allí, bajo la dirección del sumo sacerdote, se consumían infusiones y se realizaban cánticos que podían durar horas. Según algunos textos, ese proceso tenía como objetivo provocar visiones proféticas. Era un ritual de comunión directa con lo divino. No se trataba solo de fe. Era alquimia sensorial. Historiadores aún discuten si estas prácticas fueron rituales marginales o un elemento central de la religión egipcia. Algunos creen que la administración de sustancias psicoactivas estaba restringida a la casta sacerdotal, precisamente por el riesgo que implicaba su uso. Otros sostienen que era más extendida, integrada en festivales y celebraciones populares. Lo cierto es que hay evidencias de que los egipcios cultivaban plantas psicotrópicas y conocían sus efectos. Y tú, si te encontraras en medio de uno de esos rituales, probablemente te sentirías dividido entre el temor y la curiosidad. En medio de este mundo de lo sagrado y lo prohibido, no faltaban advertencias. Los textos rituales y las inscripciones en templos incluyen fórmulas de protección, amuletos contra espíritus malignos y advertencias sobre los peligros de ciertos estados mentales. Era como si los sacerdotes supieran que cruzar ese umbral podía tener un precio. Y quizás lo sabían. Las visiones podían ser hermosas, pero también aterradoras, llevando al iniciado a lugares donde la realidad se disolvía en símbolos. Imagínate ahora que tú eres uno de esos iniciados. Te sitúan en un salón semicircular, rodeado por columnas que parecen sostener un cielo estrellado pintado. Un sacerdote vierte un líquido espeso en un cuenco de alabastro y te ofrece beberlo. El aroma es intenso, floral y dulce. Tomas un sorbo y pronto notas un cambio. El mundo parece vibrar. Los colores se intensifican, el sonido de los cánticos se vuelve envolvente. Es como entrar en un sueño consciente. Algunos antiguos describen esta experiencia como ver el mundo desde el corazón de Ra. Otros, más cautos, como caminar por un sendero peligroso donde uno puede perderse para siempre. Este umbral, esta mezcla de magia y psicotropía, era terreno exclusivo de la religión egipcia. Ellos creían que solo a través de la experiencia directa se podía comprender el cosmos y su lugar en él. Lo prohibido no era tabú por capricho, sino por respeto, porque una mente alterada podía ser tanto un camino hacia la divinidad como una puerta hacia el caos.
Y mientras sales lentamente de aquel salón, la luz del exterior te golpea los ojos. Afuera, el sol del desierto continúa implacable. Los vendedores ofrecen incienso y frutas, y la vida sigue. Tú, sin embargo, llevas dentro de ti un fragmento de esa experiencia, un recuerdo confuso de aromas, visiones y advertencias. Una sensación extraña. La certeza de que nunca podrías durar un día completo en este Egipto sagrado y prohibido. Despiertas con el rugido suave del Nilo bajo la quilla de una barca de papiro. El sol apenas asoma sobre el horizonte y pinta de oro las aguas oscuras. El olor a agua, a limo, a loto azul y a incienso flota en el aire, mezclándose como un perfume antiguo. No estás solo. Un grupo de sacerdotes, músicos y guerreros se prepara para partir. Este no es un viaje común. Es una travesía iniciática. Un rito donde la navegación se convierte en puerta a lo divino y a lo desconocido. Ellos te miran con una mezcla de respeto y cautela, como si supieran que tu mente aún no comprende lo que está por suceder. El Nilo, dicen los textos sagrados, es la arteria del mundo. No solo alimenta la tierra, también lleva los sueños, los misterios y los secretos de los dioses. Navegarlo en ceremonia era algo más que transporte. Era una experiencia religiosa, sensorial y en algunos casos psicodélica. Los antiguos egipcios construían embarcaciones específicas para estos ritos, adornadas con símbolos, inscripciones y figuras que representaban a divinidades protectoras. Tú subes a una de ellas hecha de papiro trenzado y madera ligera, con velas blancas decoradas con jeroglíficos dorados. El canto ritual comienza. A medida que la barca avanza, los sacerdotes recitan himnos a Isis, Osiris y Ra. El aire se llena de voces profundas, armoniosas, que se entrelazan con el chapoteo suave del agua. Entre tanto, te ofrecen beber una infusión especial, una mezcla de loto azul, mirra y resinas aromáticas. El sabor es dulce, ligeramente amargo, y deja una sensación cálida en tu garganta. No tardas en notar un cambio. El horizonte se distorsiona, los colores del cielo se intensifican y las ondas del agua parecen danzar en patrones imposibles. Es como si la barca flotara entre mundos. Este tipo de travesías, conocidas como viajes iniciáticos, no eran meros paseos por el Nilo. Eran ceremonias complejas diseñadas para alterar la percepción y abrir la mente a lo sagrado. Los textos religiosos describen estos ritos como un tránsito simbólico hacia el más allá, una réplica del viaje de Osiris por las aguas del inframundo. Algunos eruditos sostienen que ciertos elementos de estos rituales incluían plantas y preparados psicoactivos para intensificar la experiencia, aunque la naturaleza exacta de estos compuestos sigue siendo un misterio. Historiadores aún discuten si era una práctica extendida o reservada a un círculo muy selecto de iniciados. La barca avanza. El Nilo se ensancha y ante ti se abre una visión casi hipnótica. A ambos lados, juncos dorados, campos inundados, aldeas que parecen salidas de un sueño. El aire se vuelve más denso, cargado de aromas desconocidos mezclados con incienso quemado. Los músicos golpean tambores suaves y tocan arpas, creando un ritmo que pulsa en tu pecho como un corazón antiguo. Tú te sientes transportado no solo en el espacio, sino también en el tiempo, cruzando siglos mientras flotas sobre las aguas eternas. Los sacerdotes murmuran fórmulas mágicas. Algunos toman notas en papiros, otros observan el cielo como buscando una señal divina. En sus voces hay una cadencia que recuerda a un mantra, algo que calma y agita al mismo tiempo. En ese instante entiendes por qué estos viajes eran considerados una forma de revelación. No se trataba solo de llegar a otro lugar, sino de atravesar un umbral interior. El Nilo se convertía en un espejo donde la mente podía verse reflejada en múltiples capas. Pero no todo es calma. Hay advertencias grabadas en jeroglíficos y transmitidas oralmente. Se decía que aquellos que no estaban preparados para el viaje podían perderse, atrapados en visiones eternas o arrastrados por corrientes invisibles hacia lugares del inframundo. Los sacerdotes repiten estas advertencias mientras tú escuchas con una mezcla de fascinación y temor. Sientes que cada palabra, cada nota, cada olor forma parte de un ritual complejo, pensado para abrir puertas que quizá nunca deban abrirse. A mitad del viaje, la barca se detiene frente a una isla pequeña cubierta de flores blancas y azules. Allí, según la tradición, se realizaba una ceremonia especial, un banquete sagrado donde los iniciados consumían alimentos y bebidas preparados para intensificar la experiencia espiritual. Te invitan a participar. Sobre una mesa improvisada aparecen frutas, pan de cebada, miel y pescado fresco, acompañados de infusiones de loto azul y otras hierbas misteriosas. El festín no es solo físico, es una comunión ritual donde cada sabor, textura y aroma tiene un significado simbólico. Historiadores debaten si este tipo de ceremonias eran frecuentes o aisladas,
pero los testimonios arqueológicos y los textos antiguos sugieren que eran parte integral de ciertos ritos religiosos, especialmente en festivales como el Opet o el Festival de Coyac. Algunos investigadores creen que estos banquetes eran una forma de acercarse a la divinidad mediante experiencias sensoriales intensas, mientras otros los consideran una metáfora ritual, una dramatización del viaje del alma hacia la eternidad. Tras el banquete, la barca vuelve a zarpar. El sol se eleva más alto y la luz parece transformarlo todo. El agua brilla como oro líquido, las aves levantan vuelo y tú sientes una conexión profunda, casi indescriptible, con el río y con todo lo que representa. Sabes que este viaje no es solo físico, sino un tránsito sagrado que te cambia para siempre. Cuando la barca finalmente llega a su destino, hay una sensación de clausura y apertura simultánea. Te bajas, llevando contigo no solo recuerdos de aromas, sabores y sonidos, sino una certeza inquietante. Nunca podrías sobrevivir plenamente un día en este Egipto sin entregarte a sus misterios. Porque aquí, en el viaje en barca, aprendiste que el verdadero destino no es un lugar, sino un estado de conciencia. Te encuentras en una vasta necrópolis al borde del desierto. El aire es seco, cargado de polvo y de un silencio que parece latir. Las sombras de los obeliscos se alargan mientras el sol declina. Caminas entre gigantescas estructuras de piedra, pirámides que parecen susurrar historias milenarias. Un grupo de sacerdotes te observa a lo lejos, vestidos con túnicas blancas bordadas con símbolos dorados. Te invitan a seguirlos hacia una capilla funeraria, donde se celebra uno de los rituales más enigmáticos del antiguo Egipto, el rito del abrir la boca. Este ritual, fundamental para la transición del difunto al más allá, consistía en devolverle los sentidos y facultades necesarias para continuar su existencia en la otra vida. La ceremonia era compleja. Un sacerdote pronunciaba fórmulas, trazaba signos mágicos y utilizaba objetos sagrados. Pero lo que pocos mencionan es que según ciertos textos y hallazgos arqueológicos, parte de este ritual incluía mezclas de plantas y sustancias psicotrópicas. Algunos investigadores sugieren que se trataba de loto azul, cannabis, mandrágora u otras hierbas, usadas para inducir estados alterados de conciencia tanto en los sacerdotes como posiblemente en los asistentes. Al acercarte a la capilla, percibes un aroma intenso, incienso, mirra y algo desconocido, ligeramente dulce y embriagador. Los sacerdotes han dispuesto sobre un altar piezas de alabastro con ungüentos, jarros con líquidos color miel y racimos de flores secas. Entre ellos circula un vaso con una infusión espesa que te ofrecen probar. El sabor es extraño, terroso, con un retrogusto floral. No puedes evitar sentir que algo en tu percepción empieza a cambiar. La cámara ritual, un espacio lleno de símbolos, está adornada con relieves donde se representan escenas del juicio ante Osiris. Allí, los sacerdotes realizan cortes ceremoniales con cuchillos rituales, tocando boca, nariz y ojos de la momia con finos pinceles impregnados en ungüentos especiales. El objetivo, según las antiguas creencias, es abrir los sentidos del difunto para que pueda respirar, hablar y moverse en la otra vida. La idea es profundamente simbólica, pero también hay quienes sostienen que el efecto físico del ritual podía haberse intensificado por los compuestos psicotrópicos presentes. Observas como un sacerdote recita con voz grave una fórmula que resuena como eco dentro de la capilla. El murmullo se convierte en un cántico hipnótico. El tiempo parece ralentizarse. Algunos asistentes comienzan a balancearse suavemente, cerrando los ojos como en trance. Tú también sientes que la luz cambia. Los relieves parecen moverse, las figuras cobran vida ante tu mirada. Es como si atravesaras un velo invisible. Este tipo de rituales funerarios generan debates académicos. Algunos egiptólogos creen que el uso de drogas era parte de un simbolismo profundo, ayudar a la mente a trascender el plano físico. Otros sostienen que la apertura de boca era estrictamente una ceremonia física y mágica, sin elementos psicodélicos reales y que cualquier referencia a sustancias se interpreta de manera errónea o simbólica. Lo cierto es que la evidencia arqueológica de restos botánicos en contextos funerarios plantea preguntas intrigantes sobre el papel de las plantas en el culto funerario egipcio. Mientras observas, un sacerdote coloca una figura de madera frente a la momia, un pequeño Osiris tallado cubierto de ungüentos aromáticos. Los asistentes entonan un canto lento y profundo. El humo de incienso se eleva, envolviendo todo en una atmósfera onírica. La sensación de misterio se intensifica. No estás solo presenciando una ceremonia, estás asistiendo a una unión entre lo tangible y lo intangible, entre vida y muerte, entre cuerpo y espíritu. Al final del rito, los sacerdotes permiten que los asistentes se acerquen. Te ofrecen tocar la momia o, más exactamente, tocar el objeto ritual que representa la boca del difunto.
Sientes una energía extraña, una mezcla de reverencia y vértigo. Entiendes que este ritual no es solo un acto funerario, sino una puerta a otro mundo, un intento de garantizar que la conciencia del difunto continúe más allá del velo mortal. Cuando la ceremonia concluye, sales de la capilla con la sensación de haber sido testigo de algo que trasciende cualquier explicación sencilla. El aire del desierto golpea tu piel y las sombras se hacen más largas. Sientes que no podrías sobrevivir un día en este Egipto sin comprender su profundo respeto por la muerte y sus misterios, porque aquí, incluso en el silencio de una tumba, late la convicción de que la conciencia puede viajar más allá del cuerpo. Sales de la tumba con los sentidos aún vibrando, como si el mismo aire hubiera cambiado de textura. Afuera, el sol brilla con una intensidad que casi duele, y una brisa tibia acaricia tu piel, cargada de aromas. Arena caliente, incienso residual y un eco lejano de flores dulces. El ritual del abrir la boca ha quedado atrás, pero su efecto permanece en ti, flotando como una neblina persistente. Caminas despacio por un corredor que bordea la necrópolis, tus pasos amortiguados por la arena. Mientras el silencio pesa más que cualquier palabra, es curioso cómo el aire parece distinto después de estar en ese templo, más denso, más cargado, como si llevara historias escondidas. El humo ritual, mezclado con aceites y hierbas, todavía perfuma tu ropa y tu piel. Cierras los ojos un momento, intentando recordar cada detalle, el sonido grave del cántico, el contacto frío de la momia, el brillo casi líquido de los ungüentos. Te das cuenta de que has estado partícipe no solo de un ritual, sino de una experiencia sensorial completa, diseñada para cruzar fronteras entre mundos. En el camino de regreso, los ecos de los cantos parecen seguirte. No es un sonido físico, sino una vibración interior, un recuerdo que no se desvanece. Te preguntas si lo que viviste fue realmente un ritual funerario o una puerta a un estado alterado, una especie de sueño lúcido colectivo. Los egiptólogos aún discuten si estas ceremonias incluían de forma sistemática sustancias psicoactivas o si todo era puramente simbólico. Lo cierto es que el impacto sensorial y emocional es innegable. Mientras avanzas, el desierto se extiende ante ti como un océano inmóvil. Piensas en los faraones, en los sacerdotes, en las tumbas cubiertas de jeroglíficos y en la idea que ellos tenían sobre la muerte, no como un final, sino como un tránsito. Este pensamiento te resulta inquietante y hermoso a la vez. Comprendes que para ellos, cada ceremonia era un ensayo para la eternidad, y que ese humo sagrado tenía la función de abrir no solo bocas, sino puertas invisibles. Recuerdas que durante siglos, las historias de estos rituales se transmitieron como leyendas, mezcladas con simbolismo, misterio y fragmentos arqueológicos. El loto azul, la mandrágora, aceites especiales. Todo apunta a que el consumo de sustancias alteradoras de la conciencia pudo formar parte del tejido espiritual egipcio. Sin embargo, sigue siendo un terreno de debate académico. ¿Eran estos elementos parte esencial del culto o simples añadidos? Historiadores discuten aún si se trataba de prácticas místicas o rituales profundamente simbólicos sin consumo real. Caminas despacio, dejando atrás las pirámides y las tumbas, pero llevándote dentro una sensación distinta. Es como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo y cada segundo se estirara en una memoria prolongada. Sientes que tus sentidos se han agudizado. Percibes detalles del aire, del terreno, del sol que nunca antes habías notado. Quizás el humo aún corre por tus venas, o tal vez sea el efecto de haber estado tan cerca de un misterio antiguo. Llegas a la entrada de la necrópolis y observas una última vez el lugar. Las sombras se alargan, el calor del día empieza a ceder y el silencio se vuelve profundo. Es el final de un viaje, pero también un comienzo. Sabes que parte de ti ha quedado allí, entre los cantos, los ungüentos y el humo sagrado. Comprendes que no podrías sobrevivir un día en ese Egipto sin aceptar que los muertos todavía caminan entre los vivos y que cada ritual era una llave para despertar después del humo. Así terminas tu viaje. No con un final claro, sino con un susurro. Los antiguos creían que la muerte era un portal y que ciertos rituales, más allá de su simbolismo, ofrecían una experiencia directa de otro plano.
Tal vez ese despertar después del humo no es más que un eco de aquella fe. Ahora, dim los ojos lentamente, deja que el eco de estas palabras se asiente. Y recuerda, aunque regreses a tu vida cotidiana, parte de ti ha quedado cruzando esa frontera antigua.